Gracias en primer lugar a todos y todas los que están acá y a todos y todas los que a lo mejor no llegaron, pero hicieron un montón para que esto ocurriera hoy. En particular, gracias a la invitación del Vicerrectorado, a la Escuela de Humanidades, al LICH, a la UNSAM, CONICET y al otro instituto donde tengo también estancia académica que tiene convenio con la UNSAM, que es el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, también conocido como Incluir Asociación Civil. El trabajo que vamos a hacer hoy es una exposición compartida entre el doctor Marcelo Alejandro Vieta y quien les habla, Ana Inés Heras, y nuestra inquietud es compartir con ustedes aspectos conceptuales sobre la autogestión y también, en mi caso, profundizar sobre algunos aspectos de la autogestión pedagógica y en el caso del doctor Vieta, sobre la autogestión obrera o autogestión en el trabajo, y particularmente él estuvo indagando y va a comentar su trabajo con empresas recuperadas en distintos lugares del mundo, lo cual a mi gusto hace esta charla muy atractiva por todos esos condimentos diferentes. Un aspecto que empiezo señalando es que justamente en nuestro programa de trabajo, algo que partimos de indagar hace muchos años ya, es este aspecto de la diferencia y qué produce cuando no produce desigualdad. En general, en las sociedades en que vivimos, la diferencia se articula como desigualdad, y lo que movió un poquito la inquietud de ir configurando el programa, y ahora voy a explicar algunos detalles al respecto, es qué sucede en aquellas organizaciones o espacios donde no necesariamente la diferencia se transforma en desigualdad, pero la pregunta es qué produce y cómo se produce. Bien. Espérenme un segundito, ahí va. Lo que yo quisiera hacer en estos primeros 15 minutos que tengo asignados es llevarlos a través de algunos conceptos y dar el encuadre del programa, mostrar algunos breves resultados en términos más generales, y después centrarme en los aspectos de autogestión pedagógica. Y lo que sí espero es que, de acuerdo a las preguntas que yo ya vi, que algunas las voy a ir hilando, quizás no como respuestas acabadas en lo que presente, pero digamos teniéndolas en cuenta mientras exponga, es que en el espacio que hay después de media hora de intercambio podamos profundizar en algunos, o sea, conceptos o preguntas más específicas que ustedes puedan traer o que ya hubieran traído y nos hubieran respondido en la presentación. Comienzo con el encuadre, y elegí esta foto porque esta es una asamblea que tuvo lugar en Pigüé, que es en realidad donde yo conocí a Marcelo cara a cara, y bueno, esto fue hace varios años, y ahí iniciamos una colaboración que se fue cristalizando en distintas actividades en conjunto. Voy a partir de presentar 4 conceptos que son el de autodeterminación de la sociedad, autogestión en el trabajo, autogestión pedagógica y autonomía como proyecto humano. Lo que quiero mostrar con este diagrama es que tanto la autogestión en el trabajo como la autogestión pedagógica, que un poquito más adelante voy a identificar más claramente a qué me refiero con autogestión, ahora voy abriendo los conceptos, son formas concretas en que podemos observar los modos en que los seres humanos vamos tomando decisiones para decidir cómo queremos vivir. Entonces, podríamos en principio tener como una ecuación de igualdad entre autodeterminación de la sociedad y elección de formas en que queremos vivir. Y yo ahora estoy haciendo algunas traducciones generales de conceptos que tal vez varios autores y autoras que ahí menciono en la transparencia ven desde ángulos en algunos casos similares y otros un poquito diferentes, pero para dejar instalada esta pregunta, que es si nosotros tenemos esta inquietud de ir viendo cómo hacemos para elegir cómo queremos vivir, la pregunta es de qué modos organizacionales puede eso tomar cuerpo en el día a día de nuestras vidas. Entonces, una primera respuesta posible para esa pregunta
yo creo que se encuentra observando estas experiencias de autogestión en el trabajo y autogestión pedagógica, y aquí voy a nombrar solamente, voy a hacer la homologación entre autogestión, pensándola en principio como autoorganización. De todas maneras, enseguida lo voy a ir desmenuzando un poquito más para no quedar solamente en ese aspecto, pero por ahora lo ponemos así. Y el otro referente que quiero nombrar ahora es el filósofo nacido en Estambul, que en realidad vivió en Grecia y en Francia, más tiempo en Francia que en los otros dos lugares, que es Cornelius Castoriadis, que ha hecho un trabajo muy fuerte sobre la filosofía política que sustentaría o que sustenta esta autoorganización y la autodeterminación de la sociedad. Los términos que Castoriadis usa es autonomía como proyecto humano, y aquí autonomía no debe ser entendido sola y necesariamente como sería a veces el sentido común, la tendencia que uno tiene, que podría asimilarlo a independencia o a emancipación, sino a la posibilidad de ir pensando cómo tomar las decisiones en forma directa, cómo poder reflexionar sobre esas decisiones y de qué maneras en las organizaciones que transitamos podemos tener espacios para volver a instituir o volver a crear la organización si hiciera falta en el caso de que nos encontráramos con algún techo o alguna dificultad. En el programa de trabajo antes, creo que fue Carlos el que dijo que los investigadores también trabajamos, y así es. En el programa de trabajo que nosotros venimos desarrollando, fuimos tomando la decisión de observar la autogestión, por ahora tomándolo como noción de autoorganización, en el cooperativismo de trabajo, la educación, la salud mental, organizaciones y personas en situación de calle, arte y cultura y agricultura familiar. Y esto es exprofeso, es decir, a propósito, nosotros fuimos observando que en realidad, por lo menos en estos campos, y por lo menos en la Argentina, en el momento que iniciamos el programa, había muchísimas organizaciones que no solamente se denominan autoorganizadas, autogestionadas, sino que llevan adelante un programa de trabajo un poquito como yo mencionaba antes, con este concepto de autodeterminación de la sociedad y de autonomía como proyecto humano. Ahora, volviendo a recalcar que en este caso autonomía como proyecto humano quiere decir la posibilidad de elegir la forma organizacional, de reflexionar sobre ella y de tener participación directa en los cambios que haga falta hacer en esa organización puntual. Nuestro trabajo, investigar es hacer, por eso pongo el hacer en primer lugar, tiene una forma que es, la venimos denominando generación de conocimiento en colaboración y de propiedad colectiva. Es decir, que acá nosotros ponemos fuerte acento en el conocimiento como valor de uso, y lo que fuimos haciendo, como yo mostré antes, como en realidad los ámbitos de las organizaciones con que trabajamos son diversos, lo que ha ido pasando es que por una acumulación en el tiempo de las observaciones que hacemos, los datos que generamos y los intercambios que mantenemos, la información va cruzando de ámbito a ámbito, es decir, que soluciones acerca de los problemas que se presentan en organizaciones educativas pueden provenir del cooperativismo de trabajo o viceversa, o para dar otro ejemplo, en el campo de la salud mental, hace muchos años ya y una larga trayectoria en Argentina, se vienen desarrollando proyectos que a veces se cristalizan en lo que se denomina cooperativas sociales. Las cooperativas sociales son cooperativas de trabajo que se forman para que participen conjuntamente profesionales de la salud, personas de la comunidad y usuarios del sistema de salud mental, personas que tienen padecimientos mentales, que acceden al sistema de salud pública y que a veces tienen dificultades con respecto a su inserción laboral por una serie de estigmas y por una serie de cuestiones que ahora no voy a profundizar en eso, pero sí quiero señalar que el cooperativismo de trabajo con la forma de cooperativa social ha sido una respuesta que ha dado la sociedad argentina a este aspecto de la inclusión sociolaboral para personas con padecimientos mentales, que a su vez, por lo menos el modo en que venimos trabajando nosotros,
han ido tomando aprendizajes generados en el ámbito educativo. Y cuando hablo del ámbito educativo no me refiero solamente a escuelas, sino también a organizaciones que se autoorganizan, valga la redundancia, y que su foco es producir aprendizaje, y que van generando metodologías de trabajo que permiten, por ejemplo, a las cooperativas sociales pensar otras formas de realizar su trabajo con sus usuarios y que toman prestado, por así decirlo, formas que se generan en la autogestión o cogestión del ámbito educativo. En ese sentido es que estaba tratando de explicarles que nuestra posición frente a la generación de conocimiento no solamente es producirlo en colaboración, sino que tenga este valor de uso, que se pueda intercambiar libremente y que circule, y que a la vez se vayan generando tal vez nuevas hipótesis de trabajo junto con quienes pertenecen a las organizaciones. Nuestra pregunta general entonces, y volviendo a la transparencia en la que yo hablaba de la autodeterminación, es justamente cómo producimos los seres humanos esta forma de autodeterminación y cómo la aprendemos. Lo que ocurre en general en nuestras sociedades es que no somos socializados con esta impronta, más bien las instituciones en donde más corrientemente nos socializamos tienen lo que Cornel Castoriadis denomina la orientación jerárquico-burocrática, es decir, en donde los participantes no son pares, no tienen paridad jurídica, sino que tienen una posición desigual, hay una jerarquía, y además en donde se van generando procedimientos en las organizaciones que tienden a repetirse. En ese sentido, él usa el término burocrático. En cambio, en lo que estamos por lo menos observando hasta ahora en el programa de trabajo, es que muchas de estas organizaciones autogestionadas generan, por el contrario, una posibilidad flexible, plástica, de interpelar sus propias organizaciones. Entonces, este aprendizaje de la autogestión, que ocurre en las distintas organizaciones que nosotros estamos mirando, un primer punto para señalar es que se produce en esta forma de pensar el poder, que es un poder de hacer, es un poder para hacer con otros, y no necesariamente está significado como un poder sobre otros. Esto no quiere decir, y en todo caso en las preguntas lo podemos tomar, que en las organizaciones en que estamos trabajando y observando y con las que colaboramos para pensar, no ocurran muchas veces situaciones en donde el poder se signifique como un poder sobre, de unos sobre otros, pero lo que sí quiere decir, lo que estamos viendo es que al tener estas organizaciones la posibilidad directamente explicitada de poder volver a pensarse, han ido generando mecanismos, como dije antes, de interpelación de la propia organización, con lo cual por lo menos se abre la pregunta acerca de qué tipo de configuración se da y por qué. Ahora sí voy a puntualizar un poco más, y tomando aquí la literatura que viene más bien de la lengua francesa, el concepto de autogestión como fue pensado a partir más bien de los años 60 en Francia. La autogestión en ese contexto fue pensada en relación al trabajo, y lo que se denomina autogestión del trabajo cumple por lo menos estas tres condiciones: propiedad colectiva del capital y de los medios de producción, toma de decisiones colectivas y por vía directa, es decir, lo que en el cooperativismo se conoce como una persona, un voto, y efectuación de dichas decisiones en toda la organización, y el matiz de interpelación de la sociedad desigual, es decir, que no es solamente intraorganización, sino que el concepto de autogestión pensado así tiene una suerte de desborde hacia la sociedad en su conjunto. Muestro acá los distintos tipos de organizaciones, hice una lista bastante completa de organizaciones con las que hemos ido trabajando, y algo interesante para comentarles tal vez es que con algunas organizaciones hemos trabajado, por ejemplo, 15 años y seguimos trabajando, con otras organizaciones hemos hecho algunos acuerdos de trabajo durante 4 años, y por distintos motivos, tanto las organizaciones o nosotros decidimos
tomar otro camino, lo cual es interesante porque muchas veces las organizaciones con las que vamos trabajando vuelven a conectarse con nosotros o nosotros con ellos en otros momentos, y en esos encuentros, hace poco pasó que hubo un reencuentro con una de las organizaciones con que trabajamos, podemos resignificar algunos de los pensamientos, hipótesis de trabajo y generación de datos que habíamos ido construyendo con anterioridad. También señalo, y que está escrito a la derecha abajo, que en este trabajo que venimos haciendo hemos tenido muchas interacciones y continuamos teniendo con otros tipos de perfiles, especialistas, funcionarios públicos, políticos, militantes, activistas y organizaciones sociocomunitarias. Acá entonces vuelvo a resaltar ese matiz que había intentado explicar antes acerca de que nuestro proceso de generación de conocimiento, por su propio peso y por su propia transformación, va alcanzando distintos espacios, momentos, personas y organizaciones, y en ese sentido la propiedad de lo que se produce es colectivo. Es cierto que muchas veces algunos y algunas publicamos en nombre propio, sobre todo cuando me quiero hacer cargo de alguna idea, ahora voy a usar un lenguaje coloquial, quizás de alguna idea más loca, por decirlo así, pero también es cierto que tenemos muchísimas publicaciones en conjunto con muchas organizaciones y personas, y que además el conocimiento que generamos es más bien copyleft, como dicen, es decir, está a disposición y va navegando, y de hecho nos ocurre permanentemente, y esto para mí es positivo, que me encuentro con situaciones en donde se convoca a un taller o a un seminario y se usa un diseño que se produjo dentro de este programa de trabajo. Es decir, si bien uno desde una mentalidad más corriente podría pensar, bueno, alguien tomó mi trabajo prestado y no me avisó, el modo que tenemos de mirarlo es qué suerte que eso navega, así que eso también lo señalo como algo positivo y potente. Yendo a algunos resultados, quiero marcar dos cuestiones. La primera es que recurrentemente en la gran cantidad de organizaciones con las que estamos trabajando, y antes yo mostré esa lista larguísima, encontramos por lo menos que estas cuatro cosas o aspectos co-ocurren. Se da una configuración asamblearia, que era lo que yo decía antes, cada persona un voto, a la vez que se combina con una organización descentralizada. Las interacciones son virtuales y presenciales, en este momento quizás se ha acentuado el aspecto de la virtualidad, pero los espacios autogestionados que nosotros venimos observando, y esto para mí es dato interesante, hace ya muchísimos años que vienen trabajando con y desde la virtualidad, y eso es algo que si quieren después podemos desmenuzar un poquito, pero a mí me resulta interesante ese dato. Y el otro aspecto es que existe una disposición para trabajar no solo con lo que denominaríamos en Occidente una reflexión del tipo del silogismo, es decir, donde hay una lógica que debe sustentarse con ciertas premisas para sacar ciertas conclusiones, sino otro tipo de deliberación y reflexión que se basa muchísimo y muy fuertemente en la imaginación. Es decir, hay una posibilidad de pensar y construir desde la imaginación que se hace efectiva, y de nuevo también más adelante o en el intercambio puedo dar ejemplos. La otra cuestión que quiero señalar es que, y acá voy a relacionar lo que acabo de mostrar con esto que viene aquí, es lo siguiente. Decía yo antes que existe una configuración asamblearia y que además esa configuración tiene una posibilidad de tener un aspecto de descentralización. Y eso nosotros estamos observando que parece explicarse porque como los miembros de estos tipos de grupos tienen una posición que nosotros venimos denominando de paridad, en otros autores y autoras se habla del concepto de horizontalidad, nosotros vemos que esta paridad jurídica, es decir, ser iguales frente a la norma para tomar decisiones, también está sustentada con una mutualidad, es decir, mientras yo estoy haciendo algo para la organización, otra persona está haciendo otra cosa, eso está explicitado y funciona en conjunto.
Me estoy dando cuenta que me estoy quedando corta de tiempo, entonces acá yo un poquito quería mostrar algunas publicaciones más recientes, que son libros. Algunos de estos libros se pueden descargar en forma gratuita y otros se pide una colaboración, simplemente porque cuando vendemos algunos de estos materiales podemos producir otros. Estos dos que estoy mostrando ahora son libros en donde hemos reflexionado sobre las bases teóricas de lo que yo vengo comentando. Voy a usar 3 o 4 minutos más para ir ya terminando y voy a puntualizar algunos aspectos de la autogestión pedagógica. Como tal, con nombre y apellido, la autogestión pedagógica, como mencioné antes, en realidad se la ubica en Francia en los años 60, se supone que es Georges Lapassade, el autor que hace surgir ese concepto, que usa ese concepto por primera vez, y esta escuela de autogestión pedagógica francesa lo que se preocupó por hacer fue no solamente realizar experiencias, sino documentarlas e intentar analizarlas. Ese tipo de trabajo, que podría ser pariente de la investigación-acción, de la investigación participativa y de otros tipos de corrientes parientes, en Francia estuvo más bien ligado al análisis institucional, que es también una escuela de pensamiento y de análisis que surge más o menos contemporáneamente, quizás un poquito más tarde, y el nombre propio más asociado al análisis institucional francés es el de René Louraux, quien además hizo toda una teorización sobre la autogestión pedagógica. Esto lo señalo porque en realidad, con nombre y apellido, como digo, cuando se habla de autogestión pedagógica hablamos de esto que estoy mencionando, pero obviamente la pregunta sobre el quehacer y la forma educativa está abierta desde mucho antes de 1960 en Francia, por distintas razones, y muchas de esas razones tienen que ver con lo que en el seminario que estoy dando ahora en UNSAM, que es justamente sobre autogestión pedagógica, venimos conceptualizando como autodeterminación. Es decir, existen muchos pueblos que han sido, por ejemplo, sojuzgados, o por ejemplo como los pueblos afrodescendientes en las Américas, que han sido primero secuestrados y después asesinados, y que en su lucha por la autoafirmación y autodeterminación fueron generando formas de vida autoorganizadas en las cuales también tuvieron un fuerte acento en lo que es el aprendizaje de sus propias formas de ser y hacer. En la Argentina existen varios antecedentes, ahora no los voy a detallar, en todo caso los dejamos para después, para la conversación. Sí me interesa señalar que en mi caso tuve la posibilidad y la suerte como adolescente de estar en instituciones que tomaban a la autogestión pedagógica y a la cogestión pedagógica como punto de partida y como acción, es decir que en mi caso fui desde niña en realidad y después como adolescente, pude participar en este tipo de organizaciones y es un trabajo que se vino reflexionando y produciendo también, por ejemplo, a partir del trabajo de Débora Cantor, de Ana Paulina Grimberg y de Marta Maruco en otro ámbito, que es el Centro Cultural de la Cooperación, y ligado al trabajo en escuelas públicas. La autogestión y la cogestión pedagógica, y con esto sí cierro, no tiene edad. Alguien preguntaba eso, ¿desde qué momento se puede hacer esto? Y nuestra respuesta, por lo que venimos observando, es desde cualquier momento. Eso también es polémico lo que digo, pero después lo podemos desmenuzar un poquito más. No tiene dimensión en el sentido de que puede abarcar un espacio muy pequeño como un aula, como puede abarcar un espacio más grande como una escuela, como una federación de cooperativas de trabajo educativas. Es decir, que en ese sentido la realidad nos muestra que este formato no necesariamente tiene que ser un formato pequeño. Si se quiere, sí, lo que ocurre es que la autogestión y la cogestión pedagógicas pueden pensarse como partiendo de espacios pequeños, pero interactuando entre sí, como estaba dando el ejemplo de la posibilidad de federarse entre cooperativas de trabajo
que son y que llevan adelante proyectos educativos. Eso también después, si quieren, lo podemos trabajar un poquito más. Sí, dentro de lo que se conoce como la autogestión pedagógica en el aula y la cogestión, se fue generando todo un pensamiento, una acción desde una didáctica específica, que eso sí da para un seminario aparte, que es justamente lo que estoy enseñando este cuatrimestre en UNSAM, así que la verdad que me siento muy agradecida por esa posibilidad, y no tengo claro si algunos de las y los estudiantes vinieron a la charla, pero si vinieron, por ahí pueden hablar de propia mano. El seminario empezó hace 3 semanas, y lo estamos encuadrando como un aprendizaje teórico y práctico, en donde partimos de la cogestión pedagógica y quizás lleguemos a la autogestión pedagógica. Lo último que voy a señalar, porque alguien preguntaba sobre recomendaciones, es que quiero señalar que existe bastante trabajo realizado sobre este tipo de encuadres. Es cierto que mucho del trabajo puede estar en otros idiomas que no sea el castellano, y por eso yo comentaba justo antes de iniciar la charla que intentamos que se produzcan esas traducciones que van generando este acervo de posibilidad para hacer leídas en castellano. Y también que si uno está pensando o una está pensando en lanzarse a la aventura de la cogestión y la autogestión pedagógicas, sí nos parece importante resaltar estos 4 modos que antes habíamos mencionado, porque creemos que en pensar en estos 4 aspectos en conjunto, para anticiparse, si es que ustedes quisieran llevar adelante estos proyectos, hay muchas situaciones para pensar, como yo decía antes, el hecho de que en la autogestión pedagógica o en la autogestión en general, cada persona tenga la posibilidad de decidir en forma directa, implica que para pensarlo dentro de un aula, eso tiene muchas consecuencias. Entonces, a mi modo de ver, es importante que esto se pueda anticipar si lo estamos pensando para llevar adelante en nuestras escuelas, instituciones, organizaciones y universidades. Voy a dejar acá porque me fui de tiempo, creo que 5 minutos de lo que me habían indicado, y no está muy bien eso, así que después, en todo caso, retomamos. Buenísimo, Ana Inés. Y ahora le damos la pantalla. ¿Cómo es? Para compartir, espera, te voy a hacer confitrión. Ahí está. Bueno. Así, Marcelo, compartís la pantalla. Para los que llegaron más tarde, Marcelo Vieta se está sumando a este seminario desde Canadá. Yo le pregunté si nació en Canadá y me dijo muy directamente, no, nací en Quilmes, nació en Quilmes y se fue a los 5 años a vivir a Canadá con sus padres, y bueno, ahora está trabajando en la Universidad de Toronto y nos va a contar sobre la autogestión del trabajo. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros desde tan lejos y tan cerca. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias por la invitación y bueno, un placer estar con ustedes hoy. En muchos aspectos sobre lo que voy a hablar es complementario a lo que acaba de proponer Ana Inés, pero va a ser más puntual en el sentido que me voy a enfocar más en el trabajo, ¿sí? Entonces, está basado en el trabajo que vengo haciendo ya de hace muchos años. Hoy quiero presentar una hipótesis y unos puntos de reflexión sobre alternativas al sistema económico vigente, desde los procesos de los trabajadores recuperando empresas y la autogestión del trabajo. Mi intervención hoy tiene un enfoque en Argentina e Italia. Me gustaría ilustrar una tipología de la autogestión emergente como una alternativa real, prefigurativo y posible al capitalismo explotador, extractivo y alienador. Mi presentación se enfocará en las posibilidades y prefiguraciones para otra economía que sugiere la autogestión del trabajo. Hay muchas dificultades y desafíos para el trabajo y la búsqueda del mundo más justo en estas experiencias de autogestión, como cuestiones de género, continuidades con el racismo explícito e implícito, y el enfoque al trabajo formal
versus el concepto del trabajo más amplio. Dado el tiempo que tengo, no puedo tocar estos temas importantes en mi presentación, ¿no? Entonces quiero aclarar eso. Me concentraré entonces en las promesas que nos ofrece la autogestión y después podemos tomar notas y discutamos estos otros temas después de mi charla. Bueno, mi charla hoy es una síntesis de mis investigaciones sobre la autogestión del trabajo, un resumen de aspectos de mi nuevo libro que se llama Workers' Self-Management in Argentina. Es el primer libro académico extenso sobre las experiencias de autogestión obrera en Argentina, enfocando en las empresas recuperadas, un trabajo que vengo haciendo desde el 2005 con las empresas recuperadas en Argentina, y también mis investigaciones e informes sobre los worker buyouts de Italia, que voy a mencionar también, que vengo trabajando con un grupo de investigadores en Trento, en Italia, en the European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises, EURICSE. Bueno, el concepto más clave que nos enseñan los trabajadores que recuperan empresas es la autogestión. Una de mis metas como investigador y académico comprometido es difundir más este concepto en el norte global especialmente. La conceptualización de la autogestión latinoamericana es mucho mejor que el concepto anglo del self-management. Más sencillamente, la autogestión significa las prácticas inclusivas y democráticas de los trabajadores cuando toman el control de la producción y son corresponsables en la reproducción de las cosas necesarias para vivir y prosperar. Por una razón u otra no me salen las fotos que tengo en los slides, no sé por qué, pero bueno, tengo muchas fotos. Déjenme un poco, no sé por qué no salen las fotos. Voy a probar otra vez, a ver. Perdón. ¿Sí? ¿Por ahí no lo tenés en función de presentación o algo así? No, lo tengo. Si no puedo, ¿ven esto? ¿Pueden ver? Si lo hago así. Sí pueden ver así, ¿no? ¿Pueden ver la presentación? I'm not seeing it, no. Ok, un momento, voy a hacer otra vez. Bueno, Sí, perdón. No, si perdón, querés, pero ahí va. okay. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí sí. Por ahí tenés que poner en función presentación. No, Ya sí, tuvimos lo algún tenía. problema. A ver. Lo tenía. Ahí Dejémoslo sí tenés así. las fotos. Sí. Lo tenía, perdón, dejémoslo así. Perdón, que vengo, vengo con, bueno, he preparado Ahora una me voy a presentación. fijar, Marcelo, si querés yo me fijo en la que tengo yo, Si nos que salen, si te sirve, ahora me fijo y si va te aviso. esperen un poquito, voy a probar, esperen un poquito. Perdón por esto. Tranquilo. Acá estamos con Estaba, mate y galletitas, alguno que dijo que bueno, tiene voy a, almohaditas de avena, así que vos tranqui. no, voy a probar. Perdón, no sé por qué no salen las fotos, esperen. Si no, lo hacemos así igual, Dale, no tranquilo. importa. Ana Inés puede ir dándonos charla. Ana Inés, ¿puedes seguir hablando un ratito? A mí que me encanta hablar, ¿no? No, Dale. Ana Inés, ¿Vos seguís hablando? quería saber si podrías presentar vos el PowerPoint. ¿Sí? A ver si puedo. Ok. ¿Ahí lo ven? Y yo te digo cuándo cambiar. Sí, dale. Claro, Perfecto. No sé qué pasó con mi... Bueno. Ok. Ahí va. We are Ok. a team. Estamos Dale. demostrando en vivo que somos un equipo. Muy bien. Ahora Acá está la foto. Perfecto. Ahora es mucho más lindo con la foto. Perfecto. Bueno, Ahí ahora apago. es que hay diapositivas que son solo foto, entonces no venía al caso. Claro, entonces voy a esta, ¿no? ¿Estabas aquí? A las Should I 5. go one? A las 5, por favor. A las 5. Otra Ok. más. Bueno, One more. ok. Aquí. Ahí seguimos. Ya vamos. Ok. Bueno, Javier de Pascuale, el expresidente del periódico recuperado de Córdoba, Comercio y Justicia, definió la autogestión en una entrevista que le hice en el 2009 a partir de su propia experiencia vivida. No puedo ofrecerles hoy un mejor resumen del término. Me dijo Javier, la autogestión es la posibilidad que nosotros, todas las personas, tenemos para realizarnos profesionalmente, económicamente y en nuestra capacidad de trabajar
Surge desde adentro de nosotros mismos y junto con las personas con quienes queremos compartir esta realización, pero sin sacrificar la libertad personal, sin sacrificar la dignidad personal y de nuestro propio potencial de desarrollo. Se trata, en otras palabras, de la posibilidad de pleno desarrollo de la persona. Bueno, si puedes cambiar. ¿Qué es una empresa recuperada ahora? Ya definí la autogestión muy brevemente. ¿Y qué es una empresa recuperada? En términos más generales, las empresas recuperadas son empresas recuperadas por sus trabajadores, que son empresas excapitalistas, que posteriormente han sido ocupadas, tomadas o compradas por sus ex empleados y reabiertas por ellas como cooperativa de trabajo o algún otro tipo de empresa bajo control obrero. En general, se convierten en empresas, en cooperativa de trabajo. Estas transformaciones de empresas a cooperativas pueden asumir varios procesos que lo voy a repasar en un momento. Bueno, el próximo slide. ¿Dónde se encuentran las empresas recuperadas hoy? Hay 6 países principales donde se encuentran las agrupaciones de las empresas recuperadas más importantes. Serían Argentina, Brasil, Uruguay, y también en España, Italia y Francia. Pero también existen en otras partes de América Latina, como en Colombia, México y Venezuela, y también se encuentran en Canadá. Estoy haciendo una investigación ahora mismo sobre las empresas recuperadas o otros tipos de conversiones de empresas cooperativas en Canadá. También se encuentran en Turquía, Croacia, Serbia, Corea del Sur, Sudáfrica y Reino Unido, etc. Pero las agrupaciones más principales se encuentran en estos 6 países. Bueno, algo que te quería preguntar, Marcelo, si querés aclarar, porque antes lo dijiste en inglés y quizás pasó rápido, es el buyout en Italia. Lo voy a mencionar en un momento. Buenísimo. Sí, bueno. Es otro tipo de empresa recuperada. Bueno, justamente lo voy a mencionar ahora. Good. Hay 3 tipos de empresas recuperadas. Qué buena pregunta. El primer tipo se encuentra en Argentina, en Brasil y Uruguay, por ejemplo, y son empresas recuperadas que emergen de conflictos laborales. Y ahora lo voy a ilustrar con el caso de Argentina. El segundo tipo son empresas recuperadas negociadas, que son casi siempre compras de empresas de los trabajadores. Entonces se llaman en inglés worker buyouts, si lo voy a mencionar así. Son negociaciones entre los trabajadores y sus sindicatos, el sector cooperativo y el Estado sobre la propiedad y la continuidad del trabajo. También en las empresas recuperadas negociadas, las guían leyes y normas con apoyos del Estado y del movimiento cooperativo sindical. Pueden también ser proyectos de sucesión, por ejemplo, como pasa en general en Francia y en Canadá y en partes de Estados Unidos. Y tercero, podemos llamar el tercer grupo empresas recuperadas parciales. ¿Qué son? Son conversiones y transferencias, por ejemplo, por el Estado, con control obrero, cuando el Estado mantiene control sobre la propiedad, o de expropiaciones mismo del Estado y ceden la fábrica al trabajador, pero los trabajadores no son dueños de la fábrica. Sí tienen control, pero no son dueños. Eso pasa en Venezuela y en Bolivia también ha pasado. También hay experiencias que se llaman Employee Share Ownership Plans. En español sería planes de acciones de los empleados. O sea, los empleados participan en la propiedad, pero no en la participación y tomas de decisiones. Y una tercera forma sería lo que se llama en inglés co-ownership agreements, o cuando un grupo de empleados forman una cooperativa y son copropietarios y también toman algunas decisiones con otros inversores y otros dueños. Hay un ejemplo en la Argentina de esto, Spawny ex Sanello, en Las Varillas, por ejemplo. Es una empresa recuperada única en Argentina que los trabajadores de la fábrica son copropietarios con los administradores, por ejemplo. Bueno, me gustaría hoy compartir con ustedes los primeros 2 tipos de empresas recuperadas en 2 contextos diferentes, en Argentina y en Italia. Son los casos nacionales más ilustrativos de la autogestión del trabajo actual. Los que emergen de conflictos laborales en Argentina y ellos que surgen de negociaciones en Italia. Bueno, las empresas recuperadas en Argentina son un ejemplo de este
de este conflicto laboral, de este tipo de conflicto laboral. Ustedes, como ustedes ya deben saber, y no voy a tomar mucho tiempo con esto, el fenómeno de las empresas recuperadas en Argentina comenzó a surgir en los años 90 y principios del nuevo siglo, como respuesta de los trabajadores a los ajustes estructurales neoliberales, las reestructuraciones empresariales, el alto nivel de desempleo y subempleo y pobreza de la época, y el fracaso temporario de la economía política argentina. Un debilitado movimiento sindical en el momento y un Estado cada vez más recalcitrante, que se había visto abrumado por la creciente precariedad de la vida y su eventual pérdida de legitimidad, obligaron a los trabajadores, por muchas razones, de empresas capitalistas insolventes, a ocuparlas y finalmente a convertirlas en cooperativas de trabajo. Esto también surge no del nada, pero tiene una tradición ya más amplia. No, todavía no terminé con el previo. ¿Puedes volver? Sorry. Yo te digo. Dale. Las empresas recuperadas argentinas surgen entonces, y esto es importante y quiero destacar, de las acciones e innovaciones de los mismos trabajadores desde abajo. Son sus iniciativas. Y esto lo hace algo particular, ¿sí?, en el mundo de la conversión de una empresa a una cooperativa de trabajo. Y también encaran muchos desafíos, y basados en una gran parte en un sistema económico antagónico al control obrero, un Estado indiferente en general, y especialmente durante el gobierno de Menem y Macri, en contra de la autogestión y los derechos de los trabajadores, con políticas públicas del cooperativismo y autogestión muy poco suficiente, y un movimiento sindical también a veces indiferentes a las recuperadas, igual surgen, ¿sí? Entonces es un movimiento de los trabajadores mismos. El pragmatismo de los trabajadores de las empresas recuperadas es clave para la transformación de su conciencia también. Eso es una trayectoria muy importante que sucede, y con sus relaciones al Estado, que considera al Estado el nuevo patrón, vamos a decir, la nueva patronal, ¿no? Por ejemplo, los protagonistas de las empresas recuperadas no solo salvan y transforman fábricas, ellos junto con las organizaciones y federaciones de las empresas recuperadas y las asociaciones de las cooperativas de trabajo, se autoorganizaron, como dijo Autuñez, y han luchado para reformar en la Argentina la ley de concursos y quiebras nacional, por ejemplo, en 2011, el uso del método de la expropiación de empresas para asegurar las fábricas para los trabajadores, por ejemplo, o innovaciones de los trabajadores mismos, y otras innovaciones sociales que en corto plazo mencionaré. Más aún, solo en este año, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, y por las mismas luchas de los movimientos de las empresas recuperadas, nuevas entidades estatales de apoyo a las empresas recuperadas se encuentran en los ministerios de Desarrollo Social y Producción, especialmente con la INAES y la Comisión de Empresas Recuperadas que se forma en esa entidad. Entonces, demostrando una nueva institucionalidad en Argentina y un nuevo método de relación entre Estado y trabajo. Esto es muy importante. Bueno, ahora puedes cambiar, Marina. En Argentina, las empresas recuperadas surgen más o menos con una relación inversa al PIB. Eso es una tendencia similar a lo que encontré en Italia. O sea, baja el PIB, suben las empresas recuperadas. Sube el PIB y bajan las necesidades de las empresas recuperadas. Las empresas recuperadas continúan emergiendo hasta hoy en día, aunque con nuevos desafíos, con la nueva realidad neoliberal y la pandemia. Pero siguen sobreviviendo y emergiendo a pesar de todo. Sin duda, las empresas recuperadas ya se han convertido en iniciativas desde abajo, encabezados por los propios trabajadores. A mediados del 2020, de este año, casi 16.000 trabajadores autogestionan más de 400 empresas en toda la economía urbana de Argentina. Por la nueva conciencia de los trabajadores y para devolverle a las comunidades que las apoyaron durante la toma de empresa, alrededor encontramos del 66% al 70% de las empresas recuperadas argentinas abren sus puertas a la comunidad. Esto es otra innovación social muy importante, incluyendo abriendo nuevos centros sociales comunitarios, clínicas comunitarias y escuelas populares, bachilleratos populares. Y otros comparten sus excedentes con la comunidad, por ejemplo, en proyectos de solidaridad, como lo hace Sanón UST y el Hotel Bauen en Buenos Aires. También forman nuevas redes productivas, entre ellos. Un ejemplo muy importante es la red gráfica. Bueno, puedes cambiar, Ana Inés.
Podemos ver entonces en la Argentina varias innovaciones sociales, como lo llamo. ¿Qué son innovaciones sociales? Son soluciones novedosas a problemas sociales que son más eficaces, eficientes y sostenibles o justos que las soluciones existentes, y donde los valores creados se destina principalmente a la sociedad en su conjunto y no solo a inversores o dueños particulares. Entonces, las empresas recuperadas argentinas tienen 4 innovaciones sociales que yo he encontrado y que teorizo y hablo sobre esto en mi libro. Primero, intercambios de producción entre empresas recuperadas y otras entidades de la economía social y solidaria, por ejemplo, redes de producción y trabajo al fazón. Segundo, en nuevas relaciones del trabajo, como un sueldo equitativo con todos los trabajadores de una empresa, con los procesos de trabajo sumamente más democráticos, con tomas de decisiones en conjuntos, etcétera, etcétera. Tercero, es abrir los espacios a la comunidad, como ya mencioné, que es una innovación muy grande. Y cuarto, es compartiendo excedentes con la comunidad, que esto en realidad demuestra el cambio de conciencia de ciertos trabajadores en las empresas recuperadas. Es decir, las ganancias de las empresas, un porcentaje va a la comunidad para el desarrollo comunitario. Y esto sucede en Sanón, por ejemplo, y como mencioné, en la UST de Avellaneda. Y muchos de ustedes pueden ir a visitarla, está cerca de la capital. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados de estas innovaciones sociales? Primero, para Argentina, desde la crisis y las luchas colectivas de los trabajadores pueden emerger lugares de producción más justos y humanos, hacia una economía más equitativa. Y segundo, la producción de la riqueza social en una fábrica abierta, como lo llaman ellos. La fábrica abierta, ¿sí? Bueno, próximo slide. Bueno, ahora quiero hablar sobre Italia. Los worker buyouts italianos son un ejemplo de las empresas recuperadas negociadas, como ya mencioné, salvando casi 12.000 puestos de trabajo y entre 250 y 300 empresas en toda Italia desde los principios de los años 80. El método italiano del workers buyout se destaca por la forma única que sirve para superar el fracaso empresarial y la crisis económica, y las crisis económicas que ha sufrido Italia en las últimas 4 décadas. Las empresas recuperadas italianas también surgen como una relación inversa al PIB, pero dentro de un movimiento cooperativo sólido y mucho más articulado que el argentino, podemos decir, o que el canadiense, por ejemplo, que involucra a una asociación entre trabajadores y sindicatos, el movimiento cooperativo y el Estado italiano. Las empresas recuperadas de Argentina, Brasil, Uruguay tienen algunos aspectos de las recuperadas italianas, pero no tienen las políticas públicas de desarrollo y de nuevas cooperativas tan articuladas como en Italia. Sin duda el modelo italiano es un programa desarrollista, podemos decir, y lo tenemos que admitir, del Estado neoliberal italiano, ¿sí? Para desarrollar lo que llaman ellos la autoimprenditorialidad, ¿sí? Del trabajador mismo, o sea, ¿no? el entrepreneurship en inglés, del mismo trabajador. Pero también es una forma para que los trabajadores controlen su trabajo a través de cooperativas y son puertas, ¿sí? Abre puertas a la autogestión del trabajo. Bueno, próxima diapositiva. Desde la aprobación de la Ley 49/1985, conocida como la Legge Marcora, llamado así por el senador que lo patrocinó, los worker buyouts italianos se han visto facilitados por legislación nacional y un sistema de financiación de salvataje de empresas en crisis o con problemas de sucesión a cooperativa de trabajo. El modelo italiano entonces es una colaboración o negociación entre los trabajadores no estatales, ¿sí? Con derecho de preferencia, o en inglés sería right of first refusal, creo que se dice así en español, derecho de preferencia para la compra de empresas en crisis. La empresa entra en crisis, antes de vendérselo a los acreedores, se lo tienen que ofrecer a los trabajadores primero. Si los trabajadores quieren comprarlas, ellos tienen este derecho de preferencia en Italia, que también existe en Argentina, con la nueva ley de concursos y quiebras, ¿sí? Pero está mucho más destacada en Italia. Los trabajadores pueden financiar el buyout, el worker buyout, la compra de la empresa, en parte a través
sus ahorros, de sus créditos laborales. O sea, si los sueldos no fueron pagados a los trabajadores, pueden usar esos créditos para la compra de la empresa. Y esto, que es una innovación italiana, pueden usar sus seguros, anticipos de los seguros de desempleo que le pertenece, para la compra de empresas también. Esto es una innovación italiana también. Segundo, el movimiento cooperativo asiste en capitalizar los worker buyouts y consolidar la nueva cooperativa mediante la financiación de acciones o préstamos a través de lo que llaman ellos el fondo mutualístico, que es compuesto por el 3% de todos los ingresos de las cooperativas italianas, tienen que cedérselo al movimiento cooperativo para el desarrollo del cooperativismo italiano. Y tercero, el Estado. El Estado participa directamente en la inversión para la compra de la empresa y el mejoramiento de las máquinas de la empresa. Lo hace a través de dos fondos, un fondo de préstamos blandos, vamos a decir, y otro fondo de capital de riesgo. La inversión del Estado debe ser proporcional a la inversión de los trabajadores. El proceso de la Barcora está manejado, en su vez, por inversores institucionales que trabajan en conjunto con los trabajadores y el Estado, y que pueden convertirse en sociofinanciadores. O sea, tiene una nueva entidad que no aparece en otros movimientos cooperativos en otros países, que es la figura del socio financiador, vamos a decir, ¿sí? Que es un socio por un tiempo limitado, que puede, su membresía en la cooperativa es a través de una inversión, un aporto de inversión, que después de recibir la inversión o recuperar la inversión, sale de la membresía de la cooperativa. La concientización de los trabajadores a veces no es tan completa en Italia como a comparación con Argentina, porque no pasan el mismo nivel de crisis, quizás, por estos aportes institucionales que las empresas recuperadas argentinas. Entonces se prende algo de ese aprendizaje en el momento de crisis, ¿no? Pero, como demuestra también mi trabajo en Italia, también hay buenos ejemplos en Italia de trabajadores que han tomado conciencia y de empresas que se han convertido en centros en empresas de autogestión obrera más profunda que a comparación a otras, y que se comparan con empresas recuperadas en Argentina también. O sea, las dos experiencias aportan cosas diferentes en el cambio de los trabajadores en camino para asegurar el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces la próxima, hay 3 tipos de empresas recuperadas en Argentina, y el primer tipo son empresas en crisis que acceden a este sistema de convertir la empresa. El tercer tipo son empresas que no entran en crisis, pero que el dueño no quiere más con la empresa y se lo vende a los trabajadores. Y el tercer ejemplo es, el tercer tipo en Italia son empresas similares a Argentina, que son empresas en crisis, los trabajadores toman la fábrica, hay un conflicto y bueno, al final termina, pero termina con los trabajadores, pero que todavía se lucha la determinación de la empresa, la propiedad y todo eso. Bueno, la próxima. Bueno, entonces, dados estos 2 ejemplos, y para terminar la presentación, estos 2 ejemplos nacionales de la autogestión del trabajo actual, ¿qué exactamente están recuperando los trabajadores autogestionados en las empresas recuperadas hoy en día? Esta es una pregunta que hago en mi libro, y una teoría que destaco en mi libro de la autogestión del trabajo actual. ¿Qué es lo que recupera, me pregunto? Recupera mucho más que las máquinas y la empresa, o sea, mucho más que un edificio y las máquinas. Entonces yo uso el trabajo de Marx, en parte, y otros autores críticos, algunos que ha mencionado también Ana Inés, y yo teorizo lo que llamo 7 momentos recuperativos de los trabajadores de las empresas recuperadas, ¿sí? Recuperan las habilidades y capacidades creativas inherentes en la fuerza del trabajo mismo, ¿sí? Control sobre lo que se llama en inglés el labor power, el poder del trabajo. Segundo, los excedentes. Los excedentes ahora están bajo el control de los trabajadores, y esto no es algo menor, ¿sí? Pueden decidir ellos qué hacer con los excedentes, ¿sí? Si pagarse a ellos mismos más, o si reinvertir en la empresa, o invertir en la comunidad. Tercero, el trabajo asociado a los trabajadores en cooperación. Recuperen el trabajo asociado
del trabajador, que es algo que tiene desde la historia de la humanidad que se viene practicando, porque el capitalismo lo privatiza, vamos a decir, y la cooperación voluntaria. Es una cooperación forjada en la solidaridad misma de los trabajadores. Cuarto, el proceso del trabajo en general, el proceso del trabajo está bajo el control del trabajador, la división del trabajo, quién trabaja sobre qué proyecto y qué aspecto del trabajo, la producción social de la riqueza social que están demostrando especialmente las empresas argentinas recuperadas, y últimamente la dignidad de los trabajadores, que me lo han dicho ellos mismos. Recuperamos nuestra dignidad a través de todas las atrocidades que hemos sufrido bajo el patrón. Entonces, para terminar, los trabajadores recuperando empresas y desatando la autogestión nos enseñan comportamientos, valores y prácticas importantes para lo que podemos llamar la economía social y solidaria, o una economía social más social y solidaria. Transforman a la vez las subjetividades de los trabajadores, las empresas las transforman y transforman a las propias comunidades, ¿sí? Prefiguran la economía de los trabajadores, una economía basada en el trabajo, una democracia económica profunda, y los trabajadores en control de las decisiones económicas, la recuperación de un sentido más amplio de la economía, más amplio del concepto capitalista de una economía, ¿sí? Por ejemplo, una economía pluralista, una economía social, una economía solidaria, que no solo el mercado dicte lo que quiere decir una economía, ¿sí? Pero hay cosas fuera del mercado que también se trata de intercambios de riquezas sociales, la recuperación de la vida laboral productiva y social, el bienestar, la creatividad y la solidaridad del trabajador, la participación de los trabajadores en decidir por qué y cómo producir, la propiedad comunitaria, la propiedad se convierte en algo más comunitario y también se critica, es una crítica al concepto de propiedad privada, y últimamente la seguridad contra la crisis capitalista, que lo están demostrando, y por eso surgen en los lugares donde existen, surgen más durante tiempos de crisis. Entonces yo estoy viendo ahora, estoy mirando cómo, estoy muy atento a cómo la pandemia actual va a afectar a estas prácticas. Si esto va a ser una solución más en la bolsa de herramientas, vamos a decir, que existe para que la gente recuperen y salven a las empresas y al trabajo. Y parece que hasta ahora no han cerrado empresas recuperadas, por lo que yo sé, basado en la pandemia actual. Entonces, lo voy a dejar ahí y quizás eso abrió unos puntos que podemos reflexionar más en conjunto. Bueno, gracias. Y perdón por los PowerPoints. Perfecto, mostraron, como alguien decía en el chat, mostraron cómo trabajan en equipo y creativamente y cómo rápidamente poner tus slides, así que felicitaciones. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Hay un montón de preguntas. Ana Inés, moderá las preguntas, contesten. Se los dejo todo a ustedes, como quieren hacer, porque había muchísimas preguntas de la gente cuando se inscribió. Muchas ustedes las fueron respondiendo y hagan como les plazca. Los dejo gestionar la sesión de las preguntas y respuestas. Voy a empezar con un pensamiento que alguien escribió, que es Edgardo, lo voy a leer en voz alta, simplemente porque liga, entiendo yo, con lo que recién terminó Marcelo, para seguir ese hilo, y después podemos ir a otros hilos, por supuesto. El comentario dice: la autogestión cooperativa de trabajo sería la única alternativa a la relación de producción capitalista que implica subordinación, ya sea a un empleador privado como en el neoliberalismo o al Estado empleador como en el capitalismo de Estado, mal llamado en muchas ocasiones socialismo real, que de socialismo no tenía casi nada. Es decir, una alternativa a dos variantes del capitalismo: superación de la plusvalía, coincidencia entre la producción y los beneficios, y eliminación de una relación de producción basada en el autoritarismo y la subordinación.
Así que como ligaba un poco con donde tú Bien. terminaste, me pareció apropiado empezar por ahí. Había Bien. también otro comentario, bueno, te hace muchas felicitaciones, Luis Pastrana, te dice excelente presentación, gracias Ahí yo Marcelo. la veo a Susana, había hecho una pregunta que me parecía muy interesante. Susana Larrondo había hecho una pregunta sobre la autogestión en las investigaciones, ¿no? ¿Cómo es, Sí, Mm, Susana, lo que habías consultado? yo lo vi a ese comentario en el Estás Excel. muteada, ahí va. Sí, yo lo que había consultado es cómo uno puede desde la función de docente incentivar o que se generen estas actitudes de porque ya las traen, incentivarlas o generarlas y por ahí no se manifiestan en los alumnos, ¿no? Porque a veces uno tiende a lo que conoce, que es la estructura un poco tradicional, que no favorece la autogestión. Sí, yo voy a comentar un poquito y como dije antes, no sé si vino al chat alguna persona que está cursando ahora el seminario de autogestión, porque digo, si vino, capaz que esas personas mismas quieren tomar la voz. De todas maneras, a mí me interesaría puntualizar un par de cuestiones para empezar. Un aspecto es que el sistema universitario, y sobre todo en la UNSAM, es mi experiencia, tiene una gran posibilidad para llevar adelante, por lo menos empezar desde la cogestión, en el sentido de que hay una enorme conciencia en muchos de los y las estudiantes de experiencias de primera mano que han tenido, en donde se han autoorganizado para dar respuesta a, sea cuestiones laborales, como planteaba Marcelo, o en algunos casos cuestiones educativas. Es decir, con esto señalo que al menos mi experiencia en UNSAM me va indicando, yo no hace tanto que estoy en UNSAM, así que bueno, eso también hay que tomarlo con pinzas, y tampoco he sistematizado esta información de forma científica, por decirlo así, pero sí me ocupo en las materias que doy de realizar pequeñas encuestas con las cuales voy sumando información y la tengo disponible y en algún momento espero poder mirarla un poco más en detalle. Pero un primer aspecto que señalo es esto: muchos y muchas estudiantes traen un acervo experiencial por el cual o bien han pasado por primera mano o se han interesado en estas cuestiones. Entonces, desde ese punto de vista, y doy el ejemplo del seminario que estoy dando actualmente, resulta, si se quiere, para el lugar docente relativamente fácil poner a rodar las ideas, porque enseguida hay una experiencia de referencia, como dije, sea de primera mano o por algún conocimiento. Sin embargo, y paradojalmente, como esas mismas personas han sido socializadas también en su vida muy fuertemente por lo que yo antes denominé la cultura jerárquico-burocrática, también, inclusive la misma persona puede tener en su acervo experiencial la historia de haber generado alguna autoorganización colectiva, pero al mismo tiempo haber estado socializado fuertemente, por ejemplo, en la escolaridad, en la modalidad jerárquico-burocrática, por lo cual les parece a veces hasta casi, como, no sé qué término usar, pero casi dislocante, voy a decir, que alguien como una profesora universitaria proponga un trabajo, que en este caso en el seminario yo empecé con una cogestión, lo que llamamos cogestión en la materia. Lo que me encontré en este cuatrimestre es que después de la primera semana ya se habían producido una gran cantidad de actividades autoorganizadas y de un pensamiento concreto sobre la autoorganización de nuestra propia materia, que se efectuaron en 7 días, lo cual para mí también fue una sorpresa, para mí muy agradable. Pero también lo digo porque estas son cuestiones que yo antes, cuando me refería a las recomendaciones, hice bastante hincapié en conocer primero un poquito qué es lo que pasa en estas situaciones, porque se libera una gran cantidad de energía que si quien ocupa el lugar de coordinación docente no conoce, no está preparado, no ha pasado por la experiencia, puede hacerlo o hacerla tambalear. También me voy a referir aquí a algo que me ocurrió a mí el año pasado, en donde yo, si bien no enseñé este seminario, enseñé otra materia, pero propuse algunas herramientas de cogestión, era un grupo de unos 35 alumnos, 30 o 35 alumnos,
y en un momento hubo una situación muy tensa porque se había malentendido que una entrega que se iba a hacer se iba a calificar con nota. Si bien yo había explicado que esto, la nota, justamente lo íbamos a ir revisando juntos y juntas, había una expectativa de que hubiera una nota, entonces desde la cátedra hicimos una evaluación muy detallada a cada uno y cada una de las estudiantes, y no había, se generó una conmoción porque no había una nota. Entonces se puso un poquito en discusión este tema de qué significa la calificación, qué es la evaluación, y a mí me gusta mucho eso porque con estudiantes que siguen las carreras de educación es muy lindo que pase eso porque es la propia evidencia que permite una cierta teorización y una conceptualización sobre la didáctica, que era un poquito lo que yo decía antes, que en mi experiencia existe una didáctica específica que no es obviamente la que solamente puedo inventar yo, es decir, hay muchos otros y otras que han estado produciendo en este sentido, y es interesante cómo en este pasaje por estas situaciones los y las alumnas pueden, justamente por acción y efecto de la cogestión, hacer esta relación concepto, didáctica y práctica. Entonces para mí eso es realmente muy interesante porque es una especie de laboratorio en vivo, y como dije, esa materia, en realidad el contenido es epistemologías de las ciencias sociales y humanas, o sea, no es el contenido de la autogestión. Sin embargo, la metodología que fuimos usando se acerca bastante a una cogestión. Voy a parar de hablar porque ya habrán notado que yo puedo hablar hasta quedarme afónica y no es la idea, así que voy a parar un poquito para que otros y otras... Sí, porque una de las características de nuestros encuentros es que somos muy ajustados a la hora, así que les permito contestar algunas, hay un montón de preguntas, contesten algunas de las preguntas que vean por ahí, y por supuesto la gente que se quiera contactar les escribe y siguen por otros medios, pero a ver si hay alguna otra pregunta que quieran. Había una pregunta para Marcelo por ahí. Sí, hay una pregunta de Claudio, que pregunta, ¿se puede concebir desde la pedagogía de la autogestión que el embrión social novedoso, denominado empresa fábrica recuperada, se cristaliza como en una entidad superadora a la triada patrón sindicato trabajador, en donde sus miembros cumplen los tres roles simultáneos? Entonces dice, es decir, no son patrones ni sindicalistas ni trabajadores. Nos quería decir a esto que en mis entrevistas con los trabajadores en Argentina y también en Italia, no se consideran patrones no se consideran patrones por seguro. Se siguen denominando ellos mismos, autodenominando trabajadores. Y se siguen sintiendo afiliados y parte del movimiento obrero. No pierden esa identidad de ellos. Es más, es porque lo que están luchando para el trabajo. Entonces es lo suyo, lo que siempre han hecho, pero que ahora es para ellos, para controlar ellos, y nunca paran de ellos mismos de concebirse como trabajadores. También siguen trabajando con los sindicatos y siguen aportando a los pagos que hacen al sindicato que le pertenece. En Argentina por varias razones. En Argentina porque no son trabajadores bajo la ley argentina, son trabajadores, son trabajadores autónomos, básicamente, monotributistas. Monotributistas. Es decir, acá tributan como, sí. Son monotributistas, o son como self-employed, vamos a decir, ¿no? Entonces pierden legalmente esa figura del trabajador. Se me pierde que no es autónomo, es dependiente, del trabajador dependiente, ¿no? Sí, en relación de dependencia, decimos. Eso, el trabajador, a veces cambio entre inglés y español, y el trabajador de dependencia, ¿no? Te pongo los subtítulos, si quieres. Sí, está bien. Entonces, ellos mismos siguen aportando al sindicato que le pertenece y se siguen identificando como miembros del sindicato. ¿Sí? Al principio, en los primeros años de las empresas recuperadas argentinas, muchos de los sindicatos no querían saber nada de las empresas recuperadas, porque, y esto pasa en otros países también, los sindicatos, el gremio, no entiende qué es el rol en una fábrica que no tiene más patrón. Pero en la Argentina surgió
rápidamente que el nuevo patrón era el Estado. Entonces ahí se encontró, los sindicatos argentinos se encontraron con un rol en ayudar a las empresas recuperadas, en los trabajadores, a recibir los aportes del Estado, por ejemplo, y los beneficios, ¿no? Entonces, no sé, yo no diría que esto es un nuevo tipo, no es un nuevo tipo tampoco de trabajador, porque si uno ve la historia del trabajo, más antes que el capitalismo, era un trabajador autogestionado, y siempre fue. Sea un trabajador que trabajaba por sus propios medios en su casa, ¿no? O alfazón, por ejemplo, o mucho antes cuando era un trabajo, el trabajo era algo comunitario. Es cuando surge el capitalismo que surge el empleado. El empleado es una invención del capitalismo, así que yo te pago por tu tiempo y te dedicas 8 horas de tu día a trabajar y ya, y te vas a la casa y sos empleado mío, ¿sí? No es esclavo, eso es otro tipo de trabajo, no es esclavo, pero tampoco tiene control de ese aspecto de su vida por 8 horas o 12 horas o lo que sea. El capitalismo cambia eso y lo que está recuperando el trabajador es eso, es control sobre ese trabajo productivo que también le aporta un sueldo para poder sobrevivir y para poder aportar a la sobrevivencia de su familia también. Entonces, yo quiero agregar una cosita a esto que vos decías. Creo que no mencioné, pero en el pasado, como soy grande, ya hace muchos años, yo fui asociada a una cooperativa de trabajo durante 7 años. Y estoy hablando de los años 1984 a 1991. Y en ese momento hubo un interés muy grande dentro de nuestra cooperativa por convocar a sindicatos obreros a dar un debate junto a nosotros, que nos denominábamos en ese momento, yo me seguiría denominando, trabajadores asociados, es decir, ese es el término. Sí, el término que se usaba era trabajadores asociados. En ese momento, este encuentro sindicatos y cooperativas fue en el año 89, si mal no me acuerdo. Ya había todo un cuestionamiento y un pensamiento acerca de impulsar modificaciones en la ley argentina para pensar esta figura del trabajador asociado. Y voy a dar ahora un ejemplo reciente. Con la cuestión de la pandemia, el Estado argentino subvencionó puestos de trabajo en empresas capitalistas e inicialmente no había subvencionado el trabajo asociado. Sí. Entonces hubo un movimiento fuerte en el trabajo asociado por tratar de mover ese perímetro, que sería muy largo de contar la historia de lo que pasó, pero bueno, se logró la posibilidad de que se accedan a unos ciertos subsidios. Igual también en desigualdad de condiciones. Y acá hay algo interesante para seguir pensando, que es que el mismo Estado-nación, por lo menos en Argentina, aún con tantos años de trabajo y de generación de conocimiento y con la experiencia tan fuerte del trabajo recuperado en la Argentina y con las cifras que tenemos de que se continúan recuperando empresas, todavía hay un cierto desfasaje entre el campo de lo jurídico legal y la realidad cotidiana. A mí me parece que ese es un punto muy fuerte y un punto donde se puede seguir profundizando. Y un poquito al principio, cuando yo traté de indicar que en el programa de trabajo intentábamos generar vasos comunicantes entre estos espacios en los que estábamos realizando observación y trabajo, para ir viendo cómo comprender los resultados de ese conocimiento que se va generando, inclusive que pueda volver a esto que llamaba antes la autodeterminación de la sociedad, que podríamos traducirlo al lenguaje de incidencia en política pública. Perdón. Quería decir que... Perdón. Simplemente quería decir que ahí vi que hay 2 o 3 alumnos, no sé si se quedaron todavía del seminario, que dijeron que estaban. Lo menciono nomás porque me estaban mandando un mensaje en privado diciendo: sí, vine, estoy acá. Digo, si quieren decir algo, obviamente que lo digan, lo que quieran, ¿no? Quería solo decir que lo que entiendo yo, justamente lo que están tratando de reformar en Argentina actualmente, de este nuevo grupo en
en el Ministerio de Producción, en la INAES, que es la Comisión de Empresas Recuperadas, que es interesante que la INAES ahora con el nuevo gobierno se mueve del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Producción, con esta nueva Comisión de Empresas Recuperadas. Entonces el Estado está reconociendo la potencialidad de las empresas recuperadas, y también están trabajando con la INAES, para también trabajando con el Movimiento Cooperativo y Mutual de Argentina, para reconocer al trabajador cooperativo como mucho más que un monotributista, para poder recibir estos nuevos, en parte, estos nuevos fondos, figuras ¿no? jurídicas, o sea que... Claro, o sea, porque como son monotributistas, no reciben, No, claro, sí. no reciben mucho de estos Por eso. paquetes Ahí también estatales. quizás no sería motivo de esta charla, pero a lo mejor podemos hacer otra, Sí, que es que hay para mí algo muy, muy interesante, que es juntar en una misma charla a abogados, funcionarios públicos, sí, contadores, sí, trabajadores y trabajadoras asociados sí, y educadores. Si sí, logramos poner todos esos juntos, que a veces pasa, o sea, yo participo muchas veces en espacios así, es sumamente interesante porque el costado de que cada uno lo va a mirar es un poquito distinto, claro. y en esa combustión se genera, por ejemplo, ojalá, una nueva figura jurídica. No sé, ahí ya... Ajá. Pero el argumento, yo entiendo, el argumento de las cooperativas y empresas recuperadas es que ellos están ofreciendo trabajo, son puestos de trabajo, entonces, Por supuesto, y tienen que competir en el mercado con esas otras empresas, con empleados que tienen estos beneficios. Entonces, ¿por qué no ellos también? Si tal están, cual. ¿no? Entonces, es como que una competencia desigual, vamos a decir. O sea, sigue la desigualdad en la forma en la desigualdad del mercado, solo por esta forma legal del trabajador, esta entidad legal que tiene el trabajador como el trabajo cooperativista como monotributista. Ahí hay alguien que levantó la mano, que es Victoria Gonet Day. Buenas tardes para todas y para todos. Soy miembro del seminario de IEN, aprendizaje de IEN, co y autogestión, y quería agregar algo, volver un poco sobre lo que planteó Susana, la pregunta de Susana, comentarle un poco, al menos lo que estamos encontrando es que tenemos la posibilidad como estudiantes de desarrollar y aplicar nuestras competencias del pensamiento de manera exponencial, es decir, que el hecho de tener esta conciencia sobre la cogestión, digamos, del tiempo como recurso, generar acuerdos pedagógicos entre nosotros, socializar nuestros saberes, es decir, que entender que nuestras producciones forman parte de la producción de todos y demás, nos permite, si bien lo que comentaba Ana, sucede un poco, que en un principio nos sentimos un tanto desencajados, lo más interesante es que al momento de producir, de escribir, de investigar y de adentrarnos en ese ámbito, somos bastante más exigentes de lo que seríamos en un contexto, digamos, tradicional del docente que lleva adelante clases expositivas y que de pronto somos evaluados de otro modo. Al mismo tiempo, también tenemos un equipo sobre el cual delegamos determinadas responsabilidades, y sí, todo se hace en consulta, y otro aspecto que se tiene en cuenta también es lo emocional, que es muy, muy importante. Quisiera aportar eso. Muchas gracias, Victoria, por compartirme tu experiencia en el curso, porque
muy enriquecedora para mí. Yo soy docente de muchos años y bueno, son siempre las preocupaciones que se nos cruzan a los docentes de cómo incentivar en los alumnos estas actitudes de trabajo conjunto, de elaboración conjunta, que no queden en una mera enumeración, hagan un trabajo en conjunto y arréglense, digamos, ¿no? Sino como que realmente sea un trabajo y una elaboración conjunta. Así que muchísimas gracias. Creo que había otra mano levantada. Igual me remito a mi autoridad en este caso, que es Susana Levy, que no sé bien porque Estoy ella me había siendo muy indicado. flexible con los Sí, sí, horarios, no, 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 porque no, como esta gente yo, de estas disciplinas no son sé, muy desinhibidos y muy, sí, desinhibidos por pregunta. Vamos a hacer 2 preguntas más y cerramos, ¿vale? creo que había, o sea, lo que yo veo es que hay otra mano levantada que es de Itatí Córdoba, así que en principio daría esa Dale, palabra vamos, simplemente Itatí con... Córdoba, que llegó temprano y ya nos contó que ella hizo el colegio en una fábrica recuperada. Itatí, si querés Ah, contar un poquito eso. Sí, ¿sabes si me... Hola, hola, ¿se hola. escucha? Sí. Escucha perfecto. Sí, mi experiencia es básicamente, y quiero ser breve para ser respetuosa, es que, bueno, la educación que a mí se me dio fue bastante constructiva. Yo estudié en una fábrica autogestionada, fue muy duro todo porque, bueno, entre nosotros los estudiantes teníamos que desde gestionar los materiales hasta la limpieza del mismo también, del espacio que compartíamos con los obreros. Mm. Pero yo invito ahora que yo soy estudiante de la carrera de psicopedagogía y por ahí no me compete mucho hablar porque no estoy todavía con los elementos, ¿no? Para refutar toda mi opinión en sí, ¿no? Pero sí, por ahí puedo decir de esta experiencia que yo tuve al docente, de que está bueno también empezar a criticar o reevaluar o pensar, quizás reflexionar de los esquemas que nosotros tendemos a reproducir y cómo se daría en este nuevo contexto de la autogestión y qué es cuál sería el contenido también. Es eso solamente que quería agregar. Mm, muy bueno. ¿Te puedo preguntar cuál fábrica fue? ¿Cuál fue? O no, si no querés decir, está bien. Sí, sí, sí. Ah, Yo vivo acá en la zona de Chilaver, Villa Ballester, sí, partido de San Martín, en la fábrica 19 de diciembre. sí, muy bien. Sí, la quizás conozco, esto fui. que... Bueno, el cartel ese de ahí, la tapa del libro no es de una fábrica en Chilaver, justo dijiste. No, no, es de 19 de diciembre en San Martín. Ah, ok. Ah, la tapa Bien. de, sí, esa mano es de Esa de la Chilaver. mano con la fábrica, sí, sí, esa. Bueno, última pregunta, vamos. Sí, yo en realidad quiero hacer primero un breve comentario, que es esto que trae Itatí acerca de nuestras propias determinaciones, acerca de qué nos ocurre cuando estamos en contextos en donde a lo mejor somos invitados o podemos verdaderamente tomar decisiones de primera mano y nuestra socialización anterior se sobreimpone sobre esa posibilidad. Y ahí está, de nuevo, quiero hacer un poquito de hincapié en esto y en cualquier momento que quieran podemos volver a charlar sobre esto, en lo que yo antes denominé la didáctica específica, es decir, desde el pensamiento de la autogestión pedagógica, hay muchísimas herramientas. Cuando yo estudié, antes se hablaba de la progresión didáctica, que era una especie de secuencia paso a paso, que para llegar a un punto había que pasar antes por otros, sin pensarlo así, porque sinceramente mi experiencia me fue demostrando otras cosas. Sí pienso que debe haber un pensamiento acerca de cómo generamos esta posibilidad, como yo dije antes, si el docente ya va a presuponer que va a enseñar en un contexto donde todos, estudiantes y docentes, están en paridad para tomar decisiones, eso dispara un campo que hay que, lo sugiero, como docente, tenerlo elaborado antes, porque si no puede ser difícil por lo menos.